Dios les bendiga a todos, es un gozo y un privilegio poder volver a hablarles. Vamos a continuar con el tema crucificado y resucitado juntamente con Cristo. Llegamos, hermanos, al Romanos capítulo 8. Ninguna condenación, ninguna obligación. Las tres frases, ¿recuerdan? Vale, vamos con ninguna obligación. Dice en los versículos Romanos 8, versículos 5 al 17, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Dice Pablo: mas vosotros no vivís conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice: si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que la gloria sea para Dios. Pero eso, hermanos, Pablo está hablando aquí de dos clases, de dos estilos de vida diferentes: los que son de la carne y los que son del Espíritu. Ahora bien, vivir conforme a la carne es ocuparse, complacerse y hallar satisfacción de sus deseos corruptos. Pero vivir conforme al Espíritu es someterse a la dirección del Espíritu Santo. Es vivir en todo tiempo en su presencia, vivir en santidad, en integridad, en rectitud, en obediencia a su palabra. Que la gloria sea para Dios. Es vivir sometidos al Espíritu Santo. Que la gloria sea para Dios. Por eso dice que el cristiano no vive conforme a la carne, sino que vive conforme al Espíritu. Pero tenemos que tener cuidado, porque como dejemos de alimentar nuestro espíritu, como dejemos de alimentarnos del Señor, ¿qué pasa? Que nuestra carne querrá levantarse, querrá tomar el control, querrá tomar el dominio sobre nosotros. Por eso hoy más que nunca debemos de vivir cerca de Dios. Debemos de alimentar nuestro espíritu. Por eso el cristiano, atención, tiene, por así decirlo, dos disposiciones, ¿vale? Una, puede inclinarse hacia las cosas del mundo, hacia las cosas de la carne, y ser un cristiano carnal, enemistad con Dios, vivir de malas formas, de malas maneras. O dos, puede inclinarse hacia las cosas del Espíritu, ser un cristiano espiritual y disfrutar de gozo, disfrutar de paz, disfrutar de la salvación. Por eso, hermanos, de nosotros depende que el mundo haga lo que quiera, pero nosotros queremos agradar a Dios. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan tentaciones, nosotros no queremos vivir conforme a la carne. Nosotros queremos vivir conforme al Espíritu, porque queremos agradar a Dios. Que la gloria sea para Dios. Por eso, que el mundo haga lo que quiera, pero nosotros hemos decidido obedecerle, seguirle a Él, porque entendemos y comprendemos que la carne nada bueno trae. Porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, dice la Escritura. Y los que viven conforme a la carne no agradan a Dios. Por eso la carne es muerte, dice la Escritura. Por eso nuestra deuda, hermanos, no es con la carne. Nuestra deuda no es con la carne. Nuestra obligación no es con la carne para alimentarla, agradarla, obedecerla. No estamos obligados a la carne.
Al contrario, nuestra deuda es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha hecho todo por nosotros. Que la gloria sea para Dios. Y por eso te digo, el Espíritu Santo vive en ti. El Espíritu Santo nos convence de culpa en cuanto hemos pecado. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo nos imparte el amor de Dios. El Espíritu Santo nos da a conocer a Dios como Padre. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para distinguir entre la verdad y el error. El Espíritu Santo incorpora a los creyentes a la iglesia. El Espíritu Santo es dado a todo aquel que lo pide. El Espíritu Santo nos bautiza para que formemos parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos da poder y valor para testificar. El Espíritu Santo nos da dones especiales. El Espíritu Santo nos da visiones y profecías. El Espíritu Santo desarrolla su fruto en los creyentes. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir en santidad. El Espíritu Santo nos libera del poder del pecado. El Espíritu Santo nos da el poder para atacar a Satanás con la palabra. El Espíritu Santo nos da el poder para hablar en momentos difíciles. El Espíritu Santo nos da consuelo y ánimo. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. El Espíritu Santo nos da la capacidad para adorar. El Espíritu Santo se entristece a causa de nuestro pecado. El Espíritu Santo es la promesa de la redención final. El Espíritu Santo hace que el creyente anhele el regreso de Cristo. El Espíritu Santo da vida al cuerpo mortal. El Espíritu Santo cada día nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¡Qué gran deuda tenemos con el Espíritu Santo! Que la gloria sea para Dios. Qué gran deuda tenemos con el Espíritu Santo. Por eso Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Jesús nos ama tanto que se entregó en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos ama tanto que vive en nosotros. A diario, a menudo, soporta nuestra carnalidad y egoísmo, y muchas veces nuestro pecado lo contrista. Sin embargo, Él permanece en nosotros como el sello de Dios y como las arras del Espíritu. Las arras, es decir, la garantía de las bendiciones que nos esperan en la eternidad. Por eso te digo algo, el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo vive en ti. Alégrate, gózate, date por gozoso, por privilegiado de que eres hijo de Dios. Por eso tengo que decirte y animarte de que puedes con todo. Puedes con cualquier tentación, con cualquier problema, con cualquier circunstancia, porque tienes al Espíritu Santo. Por eso, para finalizar, amén, ya finalizo y digo que somos hijos de Dios, que Él nos ha adoptado como sus hijos. Dice en el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí, hermanos, como dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Este espíritu no habla de un espíritu literal, sino que está hablando de una disposición, de una actitud. No habéis recibido el espíritu, no habéis recibido una actitud de esclavos. El esclavo no está bien, el esclavo no es libre, el esclavo está a las órdenes de su señor. Por eso no hemos recibido ese espíritu, esa actitud de esclavo con el pecado, no, sino que hemos recibido una actitud de hijos. Una actitud, una disposición de hijos, por el cual clamamos, por el cual podemos decirle papá. Por eso la palabra Abba en el arameo quiere decir papá, papito. Habla de una relación paterno-filial cercana. Que la gloria sea para Dios. Por eso aquí Pablo nos presenta una alegoría de las suyas, con la cual nos describe la nueva relación que tienen los creyentes con Dios. Es tremendo. Dice que el cristiano ha sido adoptado como hijo en la familia de Dios. Por eso, para entender la profundidad del sentido del pasaje, tenemos que saber algo de lo seria y complicada que era la adopción entre los romanos. Que la gloria sea para Dios. Por eso lo que hacía de la adopción un asunto tan complicado y difícil era la patria potestad romana, es decir, la autoridad del padre sobre toda la familia. Dice que el padre tenía el poder para disponer absolutamente de la familia. Un hijo en relación con su padre dice que nunca alcanzaba la mayoría de edad, siempre estaba bajo la patria potestad, era propiedad absoluta de su padre. Por eso vemos cómo esto convertía la adopción por otra familia en un paso complicado y difícil, porque vemos que por la adopción una persona podía pasar de estar bajo una patria potestad
a pasar de estar bajo otra. Y esto tenía dos etapas. La primera se llamaba mancipatio. Y esto se llevaba a cabo mediante una venta simulada en la que se llevaba a cabo con unas monedas y una balanza. Ahora bien, el simbolismo de la venta se llevaba a cabo 3 veces. El padre hacía como que vendía a su hijo 2 veces y 2 veces lo volvía a comprar. Es decir, lo vendía, lo compraba, lo vendía, lo compraba. Pero la tercera vez lo vendía, pero ya no volvía a comprar, por lo cual se consideraba que quedaba rota la patria potestad. Que la gloria sea para Dios. Después de esto, seguía la ceremonia de vindicatio. Es decir, el padre adoptante se dirigía al pretor, que era uno de los magistrados romanos, y allí presentaba el caso legal para la transferencia a su patria potestad. Que la gloria sea para Dios. Por eso vemos que esto era un asunto difícil, un asunto complicado. No cabe duda de que era un proceso sumamente serio e impresionante. Pero lo que más nos interesa para comprender la alegoría de Pablo eran las consecuencias de la adopción. Ahora bien, cuando este niño era adoptado tenía unas consecuencias. Una de ellas es que perdía todos los derechos que le hubieran correspondido a su vieja familia y obtenía todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. Por eso, en el sentido legal, adquiría un nuevo padre. Otra de las consecuencias es que automáticamente quedaba constituido heredero de las propiedades de su nuevo padre. Aunque después le nacieran a este nuevos hijos, no importaba, no pasaba nada. Eso no interfería para nada a sus derechos, sería inalienablemente coheredero con ellos. Es decir, sería por igual coheredero con ellos. Que la gloria sea para Dios. Y por último, otra de las consecuencias es que para la ley, la vida anterior de la persona adoptada, amén, se borraba completamente. Es decir, si tenía deudas quedaban canceladas, porque se le consideraba una nueva persona que empezaba una nueva vida sin la menor vinculación con el pasado. Que la gloria sea para Dios. Es decir, en definitiva, para la ley era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. Es precioso, que la gloria sea para Dios. Por eso es lo que está pensando Pablo aquí cuando escribió esta carta. Y además usa otra de las figuras de la adopción romana. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es que durante la ceremonia de la adopción se llevaba a cabo en presencia de 7 testigos. Ahora bien, supongamos que el padre adoptante muriera y se pusiera en duda el derecho a la herencia del hijo adoptado. Entonces uno o más de los 7 testigos se personarían y jurarían que la adopción había sido real, había sido genuina. Así quedaba garantizado el derecho a la herencia. Que la gloria sea para Dios. Por eso, en nuestro caso, dice que es el mismo Espíritu Santo el que da testimonio de que Dios nos ha adoptado como sus hijos. Es tremendo. Que la gloria sea para Dios. Por eso vemos, hermanos, cómo todos los pasos de la adopción romana tenía un significado concreto para Pablo como ejemplo de nuestra adopción en la familia de Dios. Por eso tengo que decirte que hubo un tiempo, amén, en que estábamos bajo la patria potestad, en el que estábamos bajo el control absoluto de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y del pecado y del diablo, que Jehová Dios lo reprenda. Pero Dios, en su misericordia, nos ha tomado como su exclusiva posesión. Por eso ya el pasado no tiene ningún derecho sobre nosotros. Estamos bajo la patria potestad del Señor. Él es el que tiene el control absoluto de nuestras vidas. Que la gloria sea para Dios. Por eso el pasado está cancelado. Las deudas están cerradas, porque hemos empezado una nueva vida con Dios y somos herederos de todo lo que es suyo. No solo eso, sino que somos coherederos con Cristo, es decir, que compartimos juntos la herencia. Por eso, cuando una persona acepta a Jesucristo como su único dueño salvador de su vida, automáticamente entra en la familia de Dios. ¡Qué bien! ¡Qué gozo y qué privilegio poder ser llamado hijo de Dios! Que la gloria sea para Dios. Por eso, es verdad que no habíamos hecho nada para merecerlo, pero Dios, el gran Padre, en su maravilloso amor, en su misericordia infinita, ha tomado al indígena, ha tomado al perdido, ha tomado al borracho, al drogadicto, al más vil, endeudado pecador, y lo ha adoptado como su hijo en el nombre de Jesús. Por eso, las deudas están cerradas. Hemos perdido todos los derechos de nuestra vieja vida y hemos adquirido unos nuevos. Somos herederos de todo lo que es suyo. Que la gloria sea para Dios. Por eso, gracias a Dios
Gracias a Dios no tenemos ninguna obligación con la carne para alimentarla, agradarla, satisfacerla, obedecerla, no. En lugar de eso nos ha dado el Espíritu Santo para que hagamos morir las obras de la carne. Por eso dice la Escritura en el versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso hoy más que nunca vamos a vivir en santidad. Hoy más que nunca vamos a vivir en el Espíritu. Hoy más que nunca vamos a vivir cerca de Dios. Que la gloria sea para Dios. Por eso hasta aquí les dejo esta sección. Ninguna obligación. Próximamente hablaré ninguna separación. Dios les bendiga y adelante. Y con fuerza en el nombre de Jesús. Vivamos en espíritu. Amén. Dios os bendiga y adelante.